En otras oportunidades le hemos comentado, Cuba ha estado 400 años subyugada por España, luego casi 100 años subyugada por Estados Unidos, luego en 1900 comienza con José Martí todo un movimiento que lleva un día a que se produzca una revolución, y allí están los protagonistas de la revolución, que son archiconocidos, los hijos de esa revolución y los nietos de esa revolución. En una generación se encuentra nuestra invitada, así que le vamos a pedir que se presente, que nos cuente, que nos diga su nombre, su edad, si quiere, por supuesto la edad es algo coqueto, de dónde viene, de qué parte de Cuba es y por qué ha llegado hasta aquí. Buen día. Buen día, es un gusto que me haya invitado al programa. Hoy 17 de mayo cumplo 43 años. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. No tengo vergüenza en decirlo, estoy orgullosa de la edad que tengo. Salí de Cuba. Perdón, antes de salir, ¿qué hacía en Cuba? Bueno, en Cuba fui dirigente estudiantil, fui presidenta de la FEN durante 2 años de una escuela de agronomía llamada Pedro Soto Barba, ubicada en Melena del Sur. Soy del campo, como dirían acá ustedes, gaucha. Fui dirigente de la juventud también. Cuando yo terminé mis estudios de agronomía. ¿Qué significa ser dirigente de la juventud en Cuba? La Unión de Jóvenes Comunistas. La Unión de Jóvenes Comunistas dirige a los jóvenes para adoctrinarlos, por así decirlo, y defender supuestamente el socialismo, defender la revolución. Pero en mi caso, muy particular, me decepcioné de todo eso. Cuando yo me gradué de técnico medio en agronomía, tenía derecho a mi título de oro en la escuela. Fui el tercer expediente, saliendo de un consejo de dirección o de una reunión del Comité de Base de la Juventud, directamente para un examen sin apenas tener tiempo de estudiar. Y sin embargo, logré tener el tercer expediente de la escuela. Y cuyo título de oro, el director de la escuela, porque yo no estuve de acuerdo con lo que él planteaba en las brigadas estudiantiles de la escuela, llegó al término de suspenderme mi título de oro. ¿Cuánto ganabas siendo una profesional con estas características? Cuando yo me gradué, tuve que prestar servicio social ganando 148 pesos. ¿Cuántos dólares? 148 pesos, razón de 25, imagínese usted que no llega a 6 dólares. 6 dólares por mes. 6 dólares por mes. ¿Qué se compra con 6 dólares por mes? Nada, ni el aseo personal. ¿Y si usted se queja y va y le dice que quiere ganar más? No se puede, porque simplemente no hay libertad de expresión, porque no hay democracia en nuestro país. No se puede. Y cuando después trabajé como especialista en sistema bancario por 7 años, fui secretaria ejecutiva del vicepresidente del Banco de Crédito y Comercio de Cuba, Carlos ¿Mejoró Rangel. el sueldo? Mejoré. ¿A cuánto? 321 pesos, que son 12 dólares. 12 dólares. ¿Eso incluye el periodo ruso, el periodo de apoyo ruso? ¿Eran esos pagos, esos ingresos? No, eso fue mucho después, si sacamos cuenta. En ese entonces, cuando trabajé en el banco, tenía 19, 20 años. Es decir, que ya todo este tema de los rusos y todo ya había terminado. Había pasado la ayuda. Cuando yo cumplí 15 años, en Cuba no había ni harina para hacer una torta de cumpleaños. O sea que un día como No el de tuve hoy, 15. cuando cumplía 15 años no tenía para una torta. No tenía ni para una torta. ¿En qué consistía el adoctrinamiento al que te referiste al pasar? ¿Cómo era el adoctrinamiento? ¿Era para manejar armas o era una cuestión intelectual o era resaltar? Política, todo política. Por ejemplo, nosotros nos criamos, en el matutino se decía, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Y cuando uno sale de Cuba y uno tiene acceso al internet, a los medios de comunicación, a informarse un poco más, se da cuenta que el Che fue un luchador, fue un guerrillero, fue un revolucionario, pero también fue un asesino. En la cabaña, 6 fusilamientos. En la cabaña se realizaron muchos fusilamientos sin derecho a un juicio justo. Sin derecho a juicio. Sin derecho a juicio. Simplemente porque ellos decían, ustedes hay que fusilarlos y ya. Como pasó también con Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos
el pueblo de Cuba, porque recuerdo que mi abuela tenía lo quería una mucho bala. y Camilo Sí. muere en un accidente de avión que sí que es poco creíble. Pero bueno, todo Sí. eso es parte de la historia. Yo te preguntaba el adoctrinamiento porque, como hablé hoy de los hijos y los nietos de la revolución, son quienes ya vienen mentalizados de una Sí. manera. Claro. Así que había una forma de educar y tú habías recibido esa educación y el pueblo no se rebelaba en general, nunca. Podía haber hecho otra revolución si estaba, o una contrarrevolución si estaba en desacuerdo. El pueblo- Pero es que no se puede, sencillamente el pueblo cubano, ahora es que se están presentando más manifestaciones y se está, mediante los medios de comunicación, que ya hay más acceso al internet y todo, se están formando muchos grupos que están defendiendo la libertad de Cuba, Ajá. las damas de blanco, Ese adoctrinamiento que usted habla sí. es para Cuba, pero también hay un encantamiento de los que llegan a adoctrinarse a Cuba. Gente que va a prepararse, hay países que miran con simpatía a Cuba y mandan a capacitar a sindicalistas, los mandan a Cuba, iban. Seguramente alguna vez se encontró con gente de muchos países que iban ahí a Cuba con fines de adoctrinamiento. ¿Qué no le decían? O cuando ustedes decían, bueno, van a venir de Uruguay, por ejemplo, Sí. y de Argentina, ¿qué no hay que decir? Y sí que hay que decir. Así, Ajá. que todo en Cuba estaba bien. Eso es lo que hay que decir. Sí, que todo está bien, que son felices, que está bien todo lo que la revolución hace y no es así. No es así. Y los paseos estaban pensados para mostrar una Cuba maravillosa. Claro. ¿No? Ya Hoy- estaba todo organizado para mostrarle La Habana Vieja, el casco histórico, todo lo lindo de Cuba. Y lo malo, ¿quién se lo muestra? Al extranjero. ¿Quién le demuestra al extranjero que el cubano tiene que vivir con 2 kilos de azúcar, media botella de aceite y 6 kilos de arroz un mes completo? No ¿Cómo, hay- cómo el cubano alimenta a su familia si no es robando por la izquierda, inventando negocios? La gente se venía chocha, perdóneme ya voy, No, doctor, no. se venía chocha de Cuba, y acá hay juventudes que no tuvieron en contacto ni con el Che, pero sí que siguieron todos los conceptos con un encantamiento que hasta hoy, usted se da una vuelta por la Feria de Maldonado, encuentra remeras del Che, boinas del Che, botas del Che, pantalones del Che. ¿Cómo ese adoctrinamiento estaba tan bien perfeccionado como para sembrar? E incluso el que llega defendiendo a Cuba acérrimamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que era un éxito el adoctrinamiento que hacen hacia el exterior. Y sí, le enseñan todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo precioso. Por ejemplo, yo nunca fui de visita a Varadero. ¿Por? Nosotros como cubanos no teníamos acceso a muchos lugares. Por eso te iba a preguntar si no... A disfrutar de una por- playa, por- como ir a Punta del Este, por eso- a Punta del Este, a la Rambla Bueno, y por ¿Qué le sentarnos y decían? ¿Qué le disfrutar. dicen? ¿Por Por qué no eso puede te ir? iba a No se puede. consultar, por No- eso no te se iba a podía tener consultar contacto con los si de extranjeros. hecho no hay dos Cubas. Sí, Es decir, la que está una es la que dedicada al demuestra, turismo, claro, esos están un poco mejor. Esos ganan un poco mejor. claro. Tienen un buen salario, reciben estipendios, reciben divisas, tienen buenas casas, buenos autos, porque viven del gobierno. El Comité de Defensa de la Revolución vive del gobierno también. Actualmente no. Actualmente conocí a muchas personas que eran presidentes del Comité de Defensa de la Revolución y sin embargo en su casa estaban vendiendo duro frío, pan con pasta o buscando una forma de solvencia económica para su familia porque simplemente el comité no le paga a ellos por hacer ese trabajo. ¿Quién les dijo, o qué te parece, o qué crees, quién les dijo a ustedes que Uruguay estaba floreciente para que vinieran los cubanos para acá? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, realmente nuestro destino nunca fue Uruguay, en el caso de nosotros. Nosotros queríamos ir para Chile, donde tenemos buenos amigos, pero por el camino se tomaron decisiones y bueno, llegamos acá. Pero perdón, ¿de qué se hablaba en Uruguay o en Cuba para decir, hay que ir para allá que allá está lindo? ¿Qué se dice de Uruguay? Que Uruguay es un país hermoso, que hay democracia, hay libertad, que hay trabajo, que hay formas y medios de vida como para que uno pueda trabajar y emprender un negocio, que fue lo que mi esposo y yo hicimos, mi esposo Rafael Lee, que entre los dos formamos una mini empresa y
hemos pasado por muchas cosas desde que llegamos. La Sí, realidad ha pónganse a sido contar. otra. Pero eso Cuando es llegamos. la realidad Cuando llegan. llegan a Uruguay, Sí. me imagino se encontraron con que hay un partido comunista, hay un partido Fidel acá. El primer día de estar aquí nos llama la atención que había una manifestación de mujeres. Recuerde que llegamos un 4 de marzo. Ajá. Acá a Uruguay, entramos a Uruguay un 4 de marzo. Estábamos hospedados en el Hotel de la Plaza porque estábamos buscando renta, no sabíamos para dónde agarrar y qué íbamos a hacer. Y nos llamó mucho la atención la manifestación que había ahí en la plaza, cómo se expresaban las mujeres libremente defendiendo sus derechos. Y eso nos llenó de admiración. Te retrotrajo a tu actividad también que llevaste adelante en Cuba, que no podías Así, hacerlo. que estábamos defendiendo algo en lo que nosotros creíamos. Bueno, hasta ahí bien. ¿Y después qué pasó? Y poco a poco, nosotros nos llamaba la atención también cómo ver que el uruguayo es un poco sobrio, ¿no? Siempre con los colores grises, negro, Claro. blanco. Somos que a veces, aburridos. sí, que pasaba por al lado de las personas y estaban así como enfocados en el teléfono, en los problemas, en las cosas. Nosotros decíamos, se chuparon un limón, porque a veces ni te saludaban en la agrios, calle, claro. ¿viste? Y después de 2 años nos hemos dado cuenta por qué. Nos hemos dado cuenta de que se vive pensando en el trabajo, en la renta, en las cuentas, en que no da, Un gobierno afín con Cuba, ¿no? a fin con Cuba, en que la inseguridad cada día crece más. A eso iba. ¿Qué no tenemos que perder desde ese análisis que vas haciendo? Decir, bueno, este es el Uruguay que me encuentro, la inseguridad. En Cuba no hay inseguridad, no hay rapiñas en Cuba. No Una como aquí. rapiña, el paredón o desaparece. No como aquí. No como acá. No como acá. Está muy bien controlado y todavía se sigue funcionando La por droga tampoco es permitida. por el sistema de Stasi, que aquel de Alemania Oriental, que todos denuncian a todos y todos están controlándose a todos. Esa paranoia que termina en la nada, ¿no? Pero, perdóneme, ¿qué empezó a ver que teníamos que cuidar más? ¿Y qué se decepcionó cuando se encontró con comunistas uruguayos o socialistas uruguayos? Hay una franja de 23 a 35 años acá en este país, o 20, que sigue encantada con el socialismo y tienen como una especie de bandera y de orgullo decir yo pertenezco a la línea de Guevara, yo pertenezco a la línea de Fidel. ¿Qué mensaje le daría después de estar ¿sabe por qué le pregunto? En la primera impresión, porque después se contamina el mensaje. Usted está en este lapso de tiempo, ¿qué piensa de los que usted en algún lado estuvo de la parte de ellos cuando estaba en Cuba, formó parte de esta donde estaba usted? ¿Qué ve que no se puede perder en esto y qué ve que está mal de nuestros comunistas, entre comillas? De que no se puede perder la libertad, que no se debe perder los derechos de las personas a ser libres, a tener una democracia, de que no permitan que Uruguay lleve a ser a una Cuba o una Venezuela, porque el comunismo lo único que hace es beneficiarse los dirigentes y no responde a los intereses del pueblo. No responde porque si así fuera, todos los países que han llegado a un comunismo, ¿cómo han terminado? ¿Cómo está Venezuela actualmente? ¿Cómo está Cuba actualmente? Cuando los cubanos que están acá en Uruguay decidieron votar no por ese supuesto voto que hubo en la votación que hubo en Cuba, que en realidad ese presidente que tenemos hoy en Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue puesto a dedo, lo pusieron los Castro. El pueblo no lo eligió. Y el pueblo tiene sus derechos, tiene derecho a elegir libre y soberanamente un presidente que lo represente, que represente los verdaderos intereses del pueblo. Tener derecho a la libertad, a tener una casa digna y decorosa. Yo tuve el trabajo de leerme la Constitución de este país y en la Constitución dice, en la sección 2, los derechos y deberes y garantías de las personas. En el artículo 7 dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, prosperidad, que nadie puede ser privado de estos derechos y actualmente están privando a las personas de esos derechos.
no dejan trabajar a las personas tranquilamente, como es el caso de nosotros, no nos dejan trabajar. Nosotros vinimos a trabajar, a prosperar, a darle un mejor futuro a nuestros hijos. Ahí tendríamos la primera discrepancia porque no es tan así. Acá hay libertades y a veces se le pide a los que vienen que se cumpla lo mismo. Es decir, Y estamos ser cumpliendo. extranjero no significa Sí. tener determinadas ventajas. Lo mismo que fuéramos nosotros a No. trabajar a Cuba o a Bolivia. Este es un país muy generoso. Ahí le tengo que Sí. decir que no es tan así. Que quizás lo que usted tiene es un problema personal a resolver Sí. por la inmediatez de un gobierno parecido, con líneas parecidas al suyo, pero si hay algo que permitimos es esto. No, y gente de una organización que trae y que económicamente lucra con la Lucra, traída porque de también ustedes han cubanos sido o víctimas de venezolanos. un También tráfico, entre fuimos comillas. víctimas de tráfico de personas, porque Bueno. nos estafaron. ¿Sí? Nos estafaron porque nosotros nos Qué duro dijeron... desprenderse de todo para venirse. Cuente eso, por favor. Bueno, nosotros vendimos nuestras casas. La casa de mi esposo ¿Quién estaba se las ubicada compra, en un Centro privado Habana. o el Estado? No, personas privadas. ¿Y cómo es la transacción? ¿Se puede hacer con absoluta normalidad o es complicado? Es complicado. ¿Ah, sí? ¿Por Sí. ejemplo? Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía un apartamento de 3 habitaciones que lo adquirí mediante un testamento de heredero universal para mi hijo, en beneficio a mi hijo y a mí, mi suegra me lo dejó. En ese caso tuve que hacer un movimiento porque como mi hijo estaba fuera del país, es menor de edad, vive en Estados Unidos actualmente, tiene 16 años y fue complicado para poder hacer dejación de la parte que me tocaba en mi apartamento. En este caso lo hice a mi cuñada y lo que me pagó fueron 7,000 pesos. ¿Qué son? Un apartamento, $7,000 Ajá. en este caso. Un apartamento que estaba valorado en mucho más. Pero como en realidad lo que nos interesaba era ayudar a la familia también, Eso o así nada, lo ¿no? Hicimos. Era eso o nada porque no lo podía vender. ¿Y el gobierno cuánto toma de las ventas? ¿Cuánto se lleva? Hay impuestos sobre las ventas. Ajá. Sí, hay impuestos sobre las ventas y se toma poco, porque se hace ilegalmente, se hace con notario, con todo, pero no se puede declarar realmente en lo que uno vende la casa. Mi esposo, por Hasta en ejemplo, eso hay que con esconderse. una casa en Centro Habana, en pleno Neptuno, un lugar súper céntrico de mucho comercio, su casa la vendió en $51,000. Es plata. ¿Qué plata? Le dio 25,500 su madre, que era la otra propietaria, y 25,500 para nosotros. Es decir, que nosotros llegamos a tener en la mano $32,500. Con ese puñado de dólares salieron a hacer mundo. Salimos a hacer mundo y llegamos acá a Uruguay con $22,500, porque trajimos también a la sobrina de mi esposo con su niño y su esposo, le pagamos todo el viaje, toda la travesía que tuvimos que hacer. Entramos por el Chuy. Tuvimos que ir a Leten, cruzar un río con 2 niños, que si llegamos a saber que teníamos que hacer esa travesía, no Hoy hacemos. mirando lo fácil que lo podían haber hecho, se sintieron Y estafados. haber llegado acá con tanto dinero y quedarnos sin nada porque fuimos estafados por la propia familia, desgraciadamente. Llegamos a un momento que no teníamos ni 30 pesos para comprar una leche para nuestro hijo. Hay una embajada cubana en Uruguay, en este país democrático. ¿Ustedes pueden ir o el régimen no los mira con cariño por haberse venido a vivir acá? ¿Han podido acudir a la embajada? No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque simplemente pienso... ¿Tienen miedo de ser perseguidos o que le digan algo? No, ¿No? no tengo miedo. No. Lo que sí hemos querido es tener la residencia legal de este país. No me terminó de responder por qué no fue a la embajada. Es que realmente no sé ni... ¿No quiere verlos? No. ¿No quiere entrar a nada que signifique Cuba? No. Eso es un No me sentimiento muy interesa. profundo, ¿no? Sí, no me interesa. Está muy bien. Tengo a mis padres allá, tengo mis hermanos. Mi Ya. padre está enfermo con broncoestasia. Pero quiero ir a Cuba cuando sea libre. ¿La ve con esperanzas de eso? Sí. ¿Sí? Y vamos a luchar por eso, por una Cuba libre. Sé que está emocionada y disculpe porque es un momento duro. Sí. Porque también tiene un hijo que por ahí está pensando en usted en otra parte del mundo.
Y estas lágrimas las tendrían que ver quienes levantan las banderas en desconocimiento a veces. No quiere Que decir... mi hijo tuvo que dejarlo ir con su padre. Me cuestionaron por eso. Porque me dijeron, si tanto lo amas, ¿por qué lo dejas ir? Un manipuleo, ¿no? Sí, pero pienso que fue una forma de escapar de Cuba. Ya estando él fuera de Cuba, iba a ser un poco más fácil salir nosotros tres. Claro. Porque para que él pudiera salir de Cuba, iba a necesitar el permiso de salir de su padre. Y por eso lo dejé ir. Por eso hoy por hoy es un niño independiente completamente y estoy muy orgullosa de él. Tiene su licencia de conducir con 16 años, estudia diseño gráfico, está preparándose. Le pregunté en un momento determinado si quería venir para acá conmigo. Me dijo, mamá, no, porque yo quiero un futuro. Y no veo que lo pueda tener allá lo mismo que tengo acá. ¿Le dijeron cuando tomó la decisión de salir que no saliera? ¿Que se quedara? Es muy valiente, porque como usted deben de haber miles de cubanos hoy, Sí. hoy a esta hora debe estar alguien pensando en salir. Sí, e incluso sé de una muchacha que hoy está llegando a Cuba. De Cuba. A Uruguay, disculpe. Ajá. Una muchacha cubana que está llegando hoy a Uruguay. Sola se vino. Sola se vino. Bien. Haciendo lo mismo, despojándose de sus propiedades, de sus pertenencias para llegar acá. Pediste una reunión con la alcaldesa de Maldonado, con la doctora Dina Fernández Chávez. ¿Por qué? Bueno, esa reunión la pedimos porque nosotros desde el año pasado, en octubre del año pasado, abrimos un monotributo asociativo, una mini empresa para vender panchos. Vivimos en Cerro Pelado, tenemos un carrito de pancho ubicado en el Polideportivo de Cerro Pelado y desde que comenzamos a trabajar, el permiso ha sido de palabra. Hace 7 meses que estamos trabajando con un permiso de palabra. El señor Pedro Ramos nos dio el permiso que trabajáramos tranquilamente y sin embargo ahora se dio la situación de que nos cerraron. Ajá. ¿Y Nos cómo cerraron el carrito. están sin ingresos entonces? Es decir que en estos momentos estamos con un niño de 9 años, uno de 16 que está por venir un mes de vacaciones para acá con nosotros, que no tengo ni una cama para brindarle, pero ¿Dónde bueno, viven hoy ustedes? en el Cerro Pelado. ¿Están alquilando? Sí, estamos alquilando, Y pagando, debemos. Ahora- Actualmente, ahora gracias al dueño de la renta que tenemos, que es una excelente persona, al cual le mando un beso, se llama Julio Villagrán. Él como inmigrante se siente identificado como nosotros, porque él es uruguayo, pero trabaja en España, en Ibiza. Es decir, que él conoce y sabe cómo es la vida de un inmigrante. Y por eso se siente identificado con nosotros y nos ha ayudado. ¿Y por qué la actitud de otros compatriotas tuyos que, por ejemplo, no pagaron las pensiones en Montevideo y tomaron esa actitud? Hay actitudes de compatriotas que no son las mejores, ¿no? Como que viene de todo. El problema es ese, que viene de todo. Y por la forma de venir están viniendo delincuentes porque los sacan Están como, viniendo delincuentes. que los sacan como delincuentes, ¿no? Porque ese trayecto que le hicieron a ustedes es una ruta extrañísima que no es Sí. necesario salir, tomarse un avión y venir a Uruguay. Les hicieron creer que habían temores en el camino, que podían, y por eso tuvieron que gastar todo ese dinero. Sí, pero es que también nosotros como cubanos no podemos presentarnos a la Embajada de Uruguay y decir yo quiero viajar a Uruguay porque necesitamos visa. Necesitamos tener en el banco una cuenta, cierta y determinada cantidad de dinero en el banco, en dólares. Todo Tener eso provoca propiedad. el mercado negro, Claro. es en torno de los viajes. De ahí es que viene Hay todo participación de la gente, Sí. dice, reflexiona el televidente, dice, y acá se quejan del combustible, pero todos tienen autos, se quejan de que sube la luz, pero cada casa tiene todos Sí, los pero es normal, electrodomésticos. pero no nos podemos Se comparar. quejan de los sueldos bajos, pero todo el mundo viaja, Bueno, todo el pero mundo sube sí, la no, carne, pero eso es un los fines de disparate. semana Está se diciendo comen es un los tales disparate. asados. Bueno, no todo el mundo. Lo que está diciendo es un compañero, disparate. no todo el mundo. No puede comparar Ahí sí que estás... una persona que vive con $6 por mes y decirme que estamos viviendo bien nosotros. Claro. No me diga eso. No, Eso está como que le hablaba al enano, le decía, No, vos te de quejas todas, de todo, maneras, pero... de todas maneras, ella ve cómo vive el uruguayo y dice, se quejan a veces de lleno, ¿o no? Sí. De acuerdo a la vida Sí. de ustedes. Y sí, por ejemplo, nosotros en Cuba, mi esposo para ir a trabajar tenía que agarrar un ómnibus, a veces colgado en la puerta. Y aquí pasan cada 10, 15 minutos un ómnibus. Vacío, te sientas y todo bien.
Qué bien que lleven un caso real de un sistema que no sirvió ni dónde se inventó. Ayer reprimieron, unos días una marcha homofóbica que fue reprimida allá. Que es hoy, es ese día de lo... El Hoy es LGTB. el Día del Campesino en Cuba, pero también Mariela Castro declaró el Día contra la homofobia. Y sin embargo no los dejan expresarse libremente. Sí. ¿Qué pasa si salen los gays y además de estas golpizas son reales? Lo que nos informan es real, entonces. No se puede manifestar ni No se celebrar. puede porque los reprimen. O sea que... Lo mismo a ellos que las damas de blanco, que a cualquier grupo opositor del país. Pobre Moreno. Tengo un cuñado cubano y de eso sé bastante. Me he peleado con Dios y todo el mundo por este motivo. Espectacular nota, debería imitarse en otros ámbitos y agradece que hayas venido esta mañana al programa. Gracias. Hay más mensajes. Dice, ¿cómo hizo para juntar el dinero? Bueno, ya lo Yo, explicó, sostenerse en algún tiempo, ganándose, ya Coco explicó la venta de los bienes allá y que se fue descapitalizando. ¿De dónde sacaron plata ganando ese sueldo que dijo que tenía para salir de Tenía Cuba? bienes. Recordó de los bienes que fueron heredados y los que vendió el esposo. Vendimos nuestras casas. Hace un tiempo hubo un encuentro de presidentes de toda América aquí en Uruguay. Cuando terminó y cada uno volvió a su país, vi con asombro que Fidel caminaba por Miami en Estados Unidos. ¿Cómo se explica y qué opinión tiene la señora de esto? Bueno, Que él lo puede hacer, el cubano no. Claro. Porque si así fuera, yo estuviera con mi hijo Claro. en Estados Unidos. Hay una avanzada de cubanos que desertaron de Cuba, con actores como Andy García y algunos otros que se criaron en la isla. Celia que Cruz. Celia Cruz. Que no puedo visitar a su madre antes Por el de área morir. cinematográfica estoy muy informado de eso. Cuba tiene unas muy buenas escuelas de cine, más que nada algo vetusta ya, pero de documental, que hacen capacitaciones, parte de la estrategia de dominio, ¿no? Pero los ayudaron porque sé que a los cubanos que llegan a Miami esta organización ha ayudado mucho. ¿Qué se sabe de eso? Sí, que están realizando mucho intercambio cultural, Ajá. no solamente los artistas de cine, sino también los músicos. Y están queriendo como que formar la unión de todos ellos, de todos los reggaetoneros, de todos Sí. los artistas, para defender, porque Alex Otaola en su programa defiende mucho esto, defiende mucho la libertad de Cuba y aboga por esa unión entre todos los cubanos para defender a nuestro país. yo hay algo que vi que me llamó Sí. mucho la atención. Pueblo culto en general, con formación, Sí, tuvo casi medio siglo para cambiar el sistema. No hubo cierto conformismo, cierta adaptación, cierto decir, bueno, vamos, Fidel, nos gusta la pachanga, un poco como se decía en broma acá cuando se ironizaba sobre el tema. Fueron casi medio siglo. ¿O tiene que ver con esa historia que yo te decía de que Cuba fue subyugada por España 400 años, después muchos años por Estados Unidos? Entonces un pueblo que en realidad tuvo un momento que fue la revolución, pero que luego eso después no maduró, quedó ahí. Y hoy tenés a los jóvenes en la calle, algunos con un celular, el que puede tener alguna señal, y sin mucha expectativa ni futuro, ni interés tampoco por las cosas. ¿Qué pasó? ¿Hubo un corte generacional? ¿Los nietos de la revolución no se preocuparon de pensar en un cambio profundo? ¿Qué pensás que ocurrió en el Ay, fondo de mira. todo? ahí... Porque la gente es buena, el pueblo es bueno, la gente Sí, quiere lo mejor. sí. Es gente sana, servicial, buena con el turista, yo qué sé, da una imagen buena. Sí, yo pienso que hubo un momento que como que nos acostumbramos a vivir así, Eso quiero ir. sí, ¿Te acostumbraste a que estaba resuelto por Rusia o Sí. que venían la plata estaba, el fin de semana estaba? sí, sí, pienso que fue un poco de eso, porque nunca se ha entendido cómo el cubano vive con ese dinero, pero lo mejor de todo es que entre todos nos ayudamos. Porque en el caso de nosotros vivíamos en La Habana, pero mi familia es del campo, como ya dije. Y yo le brindaba a mi familia lo que ellos no podían tener en el campo. Claro. El jabón en polvo, el detergente, cosas que ellos no podían adquirir. Y mi familia a nosotros nos daba el arroz, los porotos, la carne, esas cosas. Y un poco como que el cubano se acostumbró a eso. Pero actualmente No tienen mucho para comparar, si no tienen internet, no tenían nada, estaban aislados del no mundo. había, Están no como había Corea cómo del Norte, más o informarse, menos. cómo informarse y cómo ver la realidad fuera de Cuba. Una consulta, ¿es fácil ser comunista en estos países? Pensar como comunista y vivir como capitalista, porque es lo que vemos acá. Es lo que está pasando.
que tienen doble moral. Es Porque lo que pasa. Se ve general, sí, a ver, cuéntelo. Yo pienso que la mayoría de que se declara comunista en Cuba ahora tiene doble moral. Porque sí, yo soy comunista, yo defiendo la revolución, pero sin embargo me voy de vacaciones en un crucero, me voy de vacaciones para Miami, bailo la conga santiaguera, como lo hizo Díaz-Canel, tocando la tumbadora y todo, en Miami. Y el pueblo. ¿Quién ayuda al pueblo? ¿Quién defiende al pueblo? Si el pueblo hoy, en estos momentos, está viviendo que no hay pollo, que no hay aceite, que no hay harina, personas mayores peleándose a los jalones, a los hinchones, como dirían ustedes acá, de pelos, por un poco de pollo, por llevar para su casa un poco de comida. Entonces eso no es lo que quiere el cubano. El cubano quiere tener todas las libertades a las que tiene derecho. El que hoy en Cuba se declare comunista, que diga que es fielmente comunista, es porque por detrás del tapete, como decimos, lo tiene todo. Buen día, yo dije hace mucho tiempo que íbamos a hacer Segunda Venezuela y a eso vamos. La señora cubana expresó lo que es la izquierda. ¿Cuándo vamos a despertar? Reflexiona Aníbal esta mañana que está siguiendo el programa. Los felicito, muchachos, excelente nota. Bueno, también a la invitada que tiene su gran parte. Bárbaro, ¿no? Muy buena nota, ojalá abran los ojos la gente. Buen día, gracias por venir primero que nada. Mi pregunta es, ¿qué pasa si voy a Cuba y pongo un carro de Pancho y no me habilitan? ¿Puedo pedir audiencia con alguien del gobierno siendo extranjero y sin papeles? O sea que tan mal no estamos por acá. Sí, tiene mucha razón. No lo puede poner porque primeramente el extranjero en Cuba no puede tener ningún tipo de negocio. Si va a hacer algún negocio en Cuba tiene que ser mediante un cubano. No puede ponerlo. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que quizás algunas personas puedan decir, bueno, los cubanos vienen acá y quieren permiso y quieren trabajar, que el uruguayo no tiene trabajo. Reconozco y sabemos y estamos conscientes de todo eso. ¿Por qué piensa que los extranjeros que se han ido de Uruguay se fueron hablando mal? Me pongo a pensar en los que trajimos de Guantánamo, los presos de Guantánamo, se les dio pensión, se les dio absolutamente todo lo que... se habló mucho de la traída de esta gente. ¿Por qué piensa que se van hablando mal de Uruguay? ¿Por qué no colmaron las expectativas? Por eso mismo. ¿Usted está en esa etapa Quizás. o quiere quedarse a vivir en Uruguay? No, yo quiero quedarme a vivir en Uruguay. Yo quiero darle un futuro a mi hijo, a mis hijos, porque pienso que Uruguay puede cambiar. Pienso que sí se puede. Que si Uruguay despierta, va a cambiar. Porque tenemos muchos amigos uruguayos que nos han ayudado en estos 2 años que estamos acá. De los sectores políticos afines, me imagino que... Somos un país chico como ustedes y pensás que hay condiciones como para salir adelante, ¿no? Sí, hay muchas posibilidades. Hay que, sobre todo, abrir muchas fuentes de trabajo. Porque según nos cuentan algunos amigos, hace unos años atrás, el uruguayo vivía con la temporada. Hoy no es así. Antes el uruguayo trabajaba en Punta del Este la temporada y podía sobrevivir todo el invierno. Actualmente no es así. Los salarios, hay poco trabajo. En lo que una mucama antes hacía, podía comprarse una moto, un auto, comprarse un terreno. Hoy no es así. Bueno, esperemos que no vengas como espía cubana, porque no hay mucho para espiar No, tampoco. no. Hola, lo que dice la señora cubana es cierto. Tengo amigos cubanos, doy fe, es muy difícil la vida allá, muy manoseada. Felicitaciones por el programa. María de San Bautista, gracias María. ¿Te ofrecieron en el régimen cuando saliste poder ser espía y pasar información? Porque tengo entendido que algunos que salen o que están alineados con el gobierno les ofrecen por lo menos trabajar. El servicio secreto cubano tiene formación de la Stasi, la Alemania antigua, y también de la KGB, la vieja KGB, de la cual Vladimir Putin fue uno de los mejores agentes que tuvo. Se habla de que muchos a veces vienen en calidad de infiltrado. ¿Tenés alguna noción? Porque al formar parte de la juventud... Sí, exportó Cuba. Exportó como exportaron a Venezuela. Sí, eso puede pasar. Pueden utilizar a algunas personas para que hagan ese trabajo sucio. Exacto. Pero no me prestaría para nada de eso. ¿Qué pides Como hoy? le digo, desde los 19 años me decepcioné cuando me gradué.
me decepcioné de todo eso. A mí no me van a utilizar para eso porque no estoy de acuerdo con el régimen y con las cosas que hacen. No estoy de acuerdo. Le pido Sí, 2 sí, segundos sí, con sí. Burri. Sí, Mujica, ¿qué piensa? Defínamelo en 2 palabras. Corrupto, Tabaré Vázquez. el mismo camino. Nosotros, mi esposo y yo, vimos la historia de Mujica, pero cuando vimos la otra cara, el lado oculto, Iba a su país a ver a Fidel Mujica. qué decepción, sí, claro. Porque Fidel y muchos de ellos estuvieron con Pablo Escobar en el tráfico de drogas. Eso lo sabe el mundo entero. Sí, también en Cuba se entrenó a casi todas las guerrillas, ¿no? También. Hay una isla preparada Las que para fueron eso. a Colombia, Sí, sí. los guerrilleros. Muy valiente lo que dice usted, porque recién llegó al país y tiene definiciones que pronto... No tengo miedo. Y Está jugada, y en este momento está jugada, ¿no? ha hablado de los Estoy uruguayos jugada. que le ayudaron, pero también habrá escuchado a los uruguayos que dicen, no queremos cubanos, no queremos... Sí, hubo En la feria nomás, cuando pone su puesto, hay alguien que se molesta. el cubano de mierda, los cubanos de mierda, eso, disculpando la expresión, Sí, sí, está bien. le dan permiso y a nosotros no. Pienso que puede haber un poco de discriminación, pero nosotros nos hemos sentido muy apoyados por el uruguayo, muy apoyados. Hay un matrimonio que cuando vio que teníamos el tema este de las lonas, que no podíamos tener lonas verdes, que nos pedían lonas transparentes, y de a corazón, esa señora llegó y ese matrimonio llegaron y nos dijeron, nosotros queremos hacerle un presente, pero nosotros queremos que cuando nosotros vengamos a consumirle a ustedes, nos cobren. Este regalo se lo vamos a hacer de corazón. Y nos regalaron unas lonas transparentes, unos nylons transparentes para nosotros poder seguir trabajando. Bien. Yo digo, el Ahora, principito... ahora hay una resolución Sí. que manda a levantar ese puesto, tiene la reunión pendiente con Dina, ¿cuándo sería? ¿Tienen fecha? El miércoles, El miércoles. la señora Beatriz... Alcaldes. Está Beatriz intercediendo ahí en el Sí. caso. Gracias por venir al programa. El tiempo se nos ha ido, queda mucho, podríamos hablar horas de Cuba, de su historia, de la realidad, de los paralelismos. Acá no hay operaciones de nada, ella no es espía y nosotros tampoco No, estamos para operando nada. para nada. No. Algunas de las cosas que dijo obviamente son más un sentimiento que una realidad comprobable o probable, eso corre por Bueno, cuenta pero pasan de un la momento de invitada. dolor y de... Como lo manifiestan en los mensajes también muchos con la reserva del caso. Te agradecemos que hayas venido, que hayas tenido la valentía de dar la cara y explicar la situación. Y bueno, te deseamos la mejor de las suertes en tu gestión. Quisiera citar una frase del Principito escrito por Design que dijo que el verdadero amor empieza cuando no se espera nada a cambio. Claro. Y así han sido los uruguayos para nosotros. No han esperado nada a cambio, nos han ayudado, nos han apoyado y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Hay un señor que se llama Aníbal que tiene un negocio, tiene unos locales ahí en el Cerro Pelado. Y casualmente anoche nos llamó y nos ofreció uno de sus locales. Es decir, que vamos arriba. De los cubanitos, del pancho cubanito se va a hablar mucho todavía en Muy bien, Maldonado. bienvenida. Gracias Mientras por tu sea visita esta laburar, mañana. bienvenida. Gracias. Saludos a mi Y esposo por favor, y a ¿le puedo todos. pedir algo a la caterva cubana? Sí. Sáquemela, no sé si conseguimos algo, lo empezamos a correr. Han venido de su país, Pienso como van del que- mío, sí. ha venido cada personaje. Pienso que es muy injusto que el que no venga a cumplir con las leyes de este país, Ahí tendríamos que lo traer la saquen. ley cubana. Que lo Le saquen. ponemos Quédese, dice señora, esto va a cambiar, Sí. dice por la calle, no sé, los que dicen que los comunistas son en Uruguay, que se vayan a vivir allá. Acá dice, Media tenemos- atrevida, dice, ¿quién es para hablar de Uruguay? Nadie, que se vaya bastante tenemos. Los que tienen que despertar son los políticos. Buen día, todas las medidas que quieren Sugar contra la caterva son medidas comunistas, tremenda doble moral. Se regaló la cubana que puede ser, a saber, atrevida. Claro, se ofendieron algunos. Hola, buen día, Yo soy aclaré Mario. que es como los Está mensajes. bien, habló ¿no? lo que Por- siente. es lo que pienso, Habló es lo que siente. siento. Claro, no En hay- un país que se puede decir, atreve, ustedes que tiran la piedra no dan la cara. No. Y acá lo dice porque este es un país democrático y podemos decir como criticamos mi al derecho. gobierno. Mire, ella
Le voy a decir, todo lo que dijo, si lo hubiese dicho en Cuba, estaba en el paredón, ahora en la cabaña, que no sé, quedó como cerrado. Eso. Me hubiesen fusilado. Bueno, miren, hola, buen día, soy Mario. Tenemos que mandar a vivir a los sindicalistas uruguayos a Cuba. Y ellos dicen que allá está todo bien, es un ejemplo. Señores, nos vamos Un a placer, la pausa Feliz final. cumpleaños. Venimos Muchas para allá, ni te gracias. pase Acá hay bien. harina, está un poco cara, pero hay de harina que pida, que pueda Aunque hacer sea una una buena... torta voy a tener Saludos hoy. a su esposo, otra A persona muy Rafael Lee bien. Hernández, a mi niño Rafaelito, que está en la escuela 107, muy contento en su escuela, disfrutando de la piscina del polideportivo y de todos los beneficios que tiene en Al este único país cubano que le hermoso. mando saludos es a Bacardi, que está viviendo en Miami. Sí, ¿no? sí, Hizo el error. ron cubano.